Perfecto, bueno, ahora vamos a sumar a la mesa tenemos una nota muy linda que produjeron ahí el equipo entre Lío y Rodri, a Cayetana Álvarez de Toledo, que es diputada por Barcelona del GP Popular. ¿Cómo te va, Cayetana? Muy buenos días, Cris Dátola te saluda. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Primero te quiero preguntar cómo ven a la situación argentina desde España, cómo la analizan. Bueno, se ve con preocupación y con algo que a mí siempre me inquieta profundamente porque tengo una relación especial con Argentina, que es a veces con resignación, la sensación de que Argentina se ha convertido en una anomalía irremediable, ¿no? De que se ha metido en un bucle, el bucle de la decadencia y que no hay manera de que salga. Y yo siempre impugno esa visión de Argentina porque creo que ningún país está condenado al fracaso ni a repetir sus errores, así como ninguno tiene garantizado el éxito, ¿no? Que la cuestión es tener buenas políticas, buenos gobiernos y una sociedad activada y dispuesta a asumir los esfuerzos y los sacrificios que suponen salir de un agujero tan grande como el que está Argentina ahora. ¿Y cómo nos ves ahora? Y socialmente, como te digo, yo creo que hay enorme pesimismo, hay enorme tristeza y exilio, hay muchísimos argentinos huyendo ya del país porque han tirado la toalla, muchos vienen aquí a España, lo dije también esa noche, ¿no? Yo les he visto llegar con sus familias enteras, con sus maletas, con sus mascotas, dejando todo detrás porque ya dan Argentina por perdida. Y yo creo que eso hay que combatirlo y eso se combate colectivamente con, como digo, una especie de despertar social, de decir no vamos a seguir escarbando en el pozo, no vamos a seguir escarbando en el fondo, tenemos que salir adelante. Y eso significa, insisto, un rearme moral, una disposición a acabar con un régimen, diré, con un estado de las cosas de pura decadencia, declinación y hasta putrefacción. Es decir, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con la destrucción del mérito y el esfuerzo en la educación y en la vida civil en general, exigir un cambio profundo, reformas que de verdad saquen al país adelante. Sí, ojalá que todas estas palabras que bienaventuradas que tenés sobre Argentina se empiecen a cumplir. Es verdad, hay mucho desánimo ahí en la sociedad, por momentos se la ve muy violenta, los jóvenes no tienen mucha perspectiva de futuro. Por ejemplo, acceder a la vivienda en Argentina a las nuevas generaciones es casi imposible. Con lo cual ojalá que todo esto que vos estás planteando nos dé por lo menos ánimo para poder salir adelante. Y ahora sí te quiero llevar a donde estás vos, ¿no? ¿Cómo analizás la realidad de España? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que los problemas de Argentina no son exclusivamente argentinos, es decir, quizás en el grado y en la profundidad, ¿no? Argentina vive una crisis quizás más profunda que la que viven otros países de su entorno, o desde luego algunos países europeos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el dato de la inflación es un dato de inflación absolutamente insoportable. Y cuando se ve desde España el dato de inflación de Argentina, uno se queda absolutamente espeluznado. Dices, ¿cómo puede sobrevivir las personas con una inflación del 100% o del 200%, hablando en los alimentos básicos, ¿no? Eso es insoportable, literalmente, ¿no? O los problemas de vivienda, o que tú decías, es decir, ahí hay problemas radicales. Lo que también digo es que las soluciones a esos problemas, igual que en España, siendo de distinto calibre o de distinta profundidad, no vienen con varitas mágicas, es decir, no hay soluciones mágicas a esos problemas, no hay líderes mesiánicos que van a resolver eso con promesas de que eso se resuelve de una manera, como te digo, mágica, sin sufrimiento y sin sacrificios. Es decir, para sacar un país adelante así vas a tener que hacer reformas que son difíciles. Y en España nos pasa igual. Nosotros tenemos un gobierno que llamamos un gobierno Frankenstein, porque está formado de distintos muñones, ¿vale? Es un gobierno de coalición, un gobierno socialista en parte, y la otra parte es una fuerza de extrema izquierda vinculada al kirchnerismo, una fuerza comunista vinculada al chavismo también, y con otros muñones identitarios, separatistas, filogolpistas, es decir, un poco lo peor de cada casa, si me lo permites la expresión. Ese es el gobierno que hay, un gobierno muy inestable, frágil, pero que se mantiene por una pasión por el poder que se aglutina. Y lo que tenemos que hacer, y además coincide con Argentina, es generar un proyecto político alternativo, ofrecérselo a los españoles
y ganar unas elecciones a final de año para iniciar ese cambio político que el país necesita. Nosotros también estamos en una fase de decadencia. Nosotros también tenemos problemas en el Estado de Derecho, tenemos problemas en la sociedad, en la inflación, en la economía, en los jóvenes, tenemos problemas de nuestro orden constitucional. Es decir, nosotros tenemos fuerzas separatistas en España que están intentando hace mucho tiempo destruir este sistema político que nos dimos los españoles en la transición hace 40 años, ¿no? Con lo cual, cada país tiene sus dificultades y los que sería fantástico es que tanto argentinos como españoles prácticamente a la vez, ustedes en octubre y nosotros en diciembre, noviembre, diciembre, todavía no están fijadas las elecciones, iniciemos un cambio de racionalidad, de estabilidad y de progreso. Cayetana, por lo menos la última de mi lado, después los chicos van a seguir con las consultas y las preguntas. Nosotros hablamos de pymes, hablamos de empresas acá en Argentina y quería que nos cuentes cómo ves vos la situación de las pymes ahí en España. Bueno, la situación económica en España ha sido muy delicada estos años por la pandemia y por políticas económicas equivocadas, de subidas de impuestos, en fin, cierre de la actividad. Ahora estamos con una gran polémica porque hay un ataque directo del gobierno a una de las grandes empresas, en este caso no una pyme, sino las grandísimas empresas españolas que es Ferrovial. Es decir, hay una relación difícil entre el poder político, el poder ejecutivo y la economía. Y las pequeñas empresas han sufrido muchísimo por la pandemia, una política de cierre y confinamiento muy severo, salvo en una región concreta, en la región de Madrid, que hizo una política completamente contraria al gobierno nacional, una política de apertura y, por tanto, de atracción de la inversión y de supervivencia económica en momentos difíciles, ¿no? Con lo cual se ha notado mucho la diferencia en la situación de las empresas pequeñas y medianas en la región de Madrid, en la comunidad autónoma que la llamamos aquí, respecto al resto de España, ¿no? Y así estamos. Cayetana, un gusto en saludarte. Lionel Paredes te saluda acá de Argentina. Encantada, ¿cómo estás, Lionel? Muy bien. A ver, en tus conferencias muchas veces vos nombrás el mito Sísifo, o sea, para representar a la Argentina. Y lo explico más que nada para la audiencia, si no lo sabe, un hombre debe levantar una piedra y como castigo, cada vez que esta llega a la cima, la piedra se cae y debe empezar nuevamente una y otra vez. Ahora te propongo dos mitos griegos y cuál vos considerarías que debe tomar la política argentina en el 2024. El próximo gobierno deberá, 1, el mito de la medusa, cortarle la cabeza para acabar con sus hechizos, o será, como el Hefesto, un gobierno golpeado por la caída económica del país, pero que a pesar de su cojera, debe aprovechar la oportunidad del volcán para forjar las armas necesarias para sacar al país adelante. Pero a ver, me estás diciendo de cuál de los dos, es que no te he oído bien. Claro, de cuál de los dos. Es que no te he oído. Primero la medusa, de cortar la cabeza a la medusa. Exactamente. ¿O cuál? El Hefesto, un gobierno golpeado por la caída económica del país, pero bueno, que debe seguir con la cojera o aprovechar la oportunidad del volcán para forjar las armas necesarias para sacar el país adelante. A ver, bueno, los mitos griegos siempre sirven para muchas de las ocasiones y ninguna se repite exactamente, ¿no? Yo siempre el mito de Sísifo lo uso más que para describir la situación de la Argentina, aunque está bien aplicado en tu caso, para describir la relación que el mundo liberal conservador o la derecha, por llamarlo así, más directamente, tiene respecto a la izquierda, ¿no? Siempre hablo de que existe un tablero inclinado en la política contemporánea. La izquierda está en la parte alta del tablero y la derecha está en la parte baja del tablero, ¿no? Del tablero cultural. La izquierda domina ese tablero, con lo cual la derecha siempre juega con una desventaja en el lenguaje, en el debate público, ¿no? Entonces, la derecha va como Sísifo subiendo la cuesta con su roca de una especie de inferioridad moral a cuestas. Entonces, a veces llega a lo alto, pero vuelve a caer para abajo, ¿no? Y entonces yo digo, muchas veces la derecha llega al gobierno, sí, porque la izquierda lo hace muy mal, pero muy pocas veces llega al poder. Y lo que hay que hacer es nivelar ese tablero para jugar en igualdad de condiciones como mínimo, es decir, dar la batalla a las ideas, dar la batalla cultural, ¿no? Esa es la utilización del mito de Sísifo, como lo veo. Para Argentina, bueno, ¿qué hay que hacer? Podemos decir también nivelar el tablero, y yo creo que Argentina tiene ese problema agudísimo, en el sentido muy profundo, ¿no? Tiene un modelo único. Cuando hablan de la necesidad de consenso en Argentina, yo a veces me río hacia adentro. Digo, el problema que tiene Argentina no es
la falta de consenso, es que hay un consenso en torno a un modelo único y un modelo que fracasa y fracasa y fracasa, ¿no? Que es el modelo, en grandes rasgos, un modelo de izquierdas, un modelo de subvenciones, un modelo de la mentalidad de subsidio, un modelo de digamos, corrupción institucional, un modelo peronista, por decirlo en términos muy amplios. Nosotros en España tenemos un poco un modelo único, menos exagerado, pero hay un modelo único que es el modelo socialdemócrata socialista. Y el mundo liberal, el mundo de las ideas de libertad, el mundo de la iniciativa privada y todo eso tiene que dar la batalla de las ideas para nivelar ese tablero y para poder dar una oportunidad distinta a nuestros países y para abrir nuestros mercados, dar fuerza a nuestras empresas, generar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? No vivir de un Estado como si el Estado fuera un manantial de recursos infinitos, porque no lo es. Esa es una grande mentira de la izquierda, la idea de que el Estado tiene recursos infinitos, de que el dinero público no es de nadie, sino que nace de los árboles, y empezar a crear las condiciones para que sea la empresa privada, pequeña, mediana, grande, la que fuera, la que la propia sociedad tenga la fortaleza, crezca fuerte y generar a su vez dinamismo, empleo, etcétera, ¿no? Son dos visiones del mundo. ¿Qué nos pasa a los que somos, digamos, del mundo liberal o que creemos en estas ideas de libertad? Que por algún extrañísimo motivo, después de haber ganado la gran contienda del siglo XX contra el comunismo, nos pusimos a dormir y le entregamos otra vez la política a la izquierda. Y la izquierda se rearmó moralmente y ha vuelto a ganar la batalla cultural e ideológica y política, ¿no? Como si ellos fueran los que crean empleo, como si ellos fueran los que crean justicia social, como si ellos fueran los que crean bienestar, cuando es exactamente al revés. Y un ejemplo clarísimo, no hace falta irnos a Venezuela, que quizás es el extremo más dramático y terrible lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI, pero Argentina es uno de ellos. Es decir, las políticas que sistemáticamente se ha puesto en marcha en Argentina por parte de gobiernos llamados peronistas, de izquierdas, de variantes distintas de otro tipo, han conducido al fracaso y al desistimiento, a la resignación y al exilio de en fin, cientos de miles de argentinos. Y lo que hay que hacer ahora es poner en pie una política distinta, y alguien se tiene que atrever. Y ese es mi mensaje a los argentinos. Es decir, hay un camino de esperanza, es un camino difícil, entraña sacrificios y esfuerzos, no hay un camino fácil, son reformas profundas, reformas hasta de mentalidad, es decir, pasar de esa mentalidad de subsidios, ya me lo arreglarán, del atajo, ¿no?, del chanchullo, como decimos aquí, la corruptela cotidiana, a, digamos, un compromiso cívico real y empezar a inyectar fuerza en la sociedad y darle capacidad de crecimiento, de creación de empleo y no depender de un Estado que no lo puede hacer todo y por tanto acaba fracasando una y otra vez, ¿no? Cayetana, buen día. Te quería preguntar qué lectura hacen del fenómeno Milei, escuchando un poco esto que reflexionabas recién. Milei es un fenómeno como han surgido en distintos países, ¿no? Hay una reacción a los fracasos, abusos y excesos de la peor izquierda reaccionaria que hemos tenido en mucho tiempo, y han surgido fenómenos muy de reacciones muy fuertes a eso, ¿no? Que a veces sirven para sacudir el tablero político, pero en mi opinión no son lo que van a sanar o a resolver la situación política. Y voy a explicar por qué. Porque yo creo que desde la condena de la política y el ataque a la política no va a venir la sanación de la política. Y yo creo que la sanación de la política viene desde dentro de la política, es decir, dignificándola, teniendo firmeza, no cayendo ni en la antipolítica ni en la tecnocracia. Es decir, yo creo que hay dos, como Escila y Caribdis, si volvemos a la cosa, ¿no?, griega. Tú navegas y estás entre dos rocas peligrosas. Una es caer en el histrionismo, en el grito, en diciendo todos los políticos son iguales, son todos unos chorros, son todos unos estafadores, que no es verdad, muchos lo son y hay que distinguir el grano de la paja y hay que dignificar la política. Y del otro lado la tecnocracia, es decir, el perfil bajo, la gente que no se atreve, los timoratos, los tibios, los calculadores, los que confunden la política con la mera gestión. Es decir, yo creo que ese es otro de los riesgos en los que se puede caer, el no cambiar nada por miedo a que si cambias cosas pues va a haber una reacción, ¿no? Entonces, entre esos dos, Cecilia y Caribdis, creo que existe una alternativa que hay que construir. Y lo que pasa es que en muchos de nuestros países no hemos construido esas alternativas. Hemos caído en lo timorato a veces o en la antipolítica más histriónica. Y lo que ha pasado cuando caemos entre unos dos extremos es que vuelve a ganar la izquierda radical. Y me voy a los ejemplos. Pasó en Colombia, cuando Hernández llegó a la segunda vuelta, Roberto Hernández, que era una versión así como muy antipolítica, lo que fuera, contra Petro, ganó Petro. Castillo Fujimori, ganó Castillo. Con Lula y Bolsonaro, pues gana Lula otra vez. En Chile, cuando el centro derecha racional, lo que fuera, se inhibió, etcétera, acabó ganando Kast llegando a segunda vuelta y ganó Boric, ¿no? Es
Entonces, a mí lo que me gustaría es que ese espacio que sí defiende la dignificación de la política y etcétera, y no cree que haya que caer en ningún tipo de, digamos, de bandazo extremo para romper el tablero, decida al contrario nivelarlo con toda la fuerza y con todo el coraje, ¿no? Hace falta valentía, claridad, pero no necesariamente caer en algunos excesos que a mí no me gustan de la antipolítica. Muchísimas gracias, Cayetana. Nada, muchas gracias a vosotros. Fue un placer. Por el interés y la paciencia en escuchar. No, por favor. Mucha fuerza y mucho ánimo con todo y esperanzas, y que las cosas irán a mejor seguro, y depende de vosotros. Gracias, de verdad. Fue Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona del GP Popular. Qué lindo.